Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar la ponencia programada para el día de hoy. Ha habido una pequeña descoordinación con los grupos inscritos, por esa razón que no tenemos una asistencia como la que habíamos esperado. Sin embargo, eso no quita que vayamos avanzando la temática que está programada para trabajar el día de hoy. Hoy, estimadas colegas, trabajaremos 4 puntos importantes. Principios de la educación peruana, constructivismo, socioconstructivismo, enfoque por competencias y enfoque transversal. De acuerdo al temario del examen de ascenso de nivel primario, vamos a trabajar entonces esos puntos. Principios de la educación peruana, constructivismo, socioconstructivismo, enfoque por competencias y enfoque transversal. Vamos a utilizar una diapositiva para hacer el repaso teórico y vamos a utilizar 15 casos para poder resolver también la temática que vamos a repasar el día de hoy. Como está programado, la idea es que en las 6 sesiones desarrollemos más de 100 casuísticas que nos puedan permitir repasar y fortalecer nuestro conocimiento que tengamos de acuerdo a la temática señalada. De igual forma, vamos a tener un seminario del área de personal social. En ese seminario del área de personal social, seminario de casuística, que es una parte de las áreas que se enseñan en primaria, vamos a resolver 30 casos de personal social. Bueno, vamos entonces a compartir la pantalla para empezar la explicación. Si a lo largo de la explicación hubiese alguna inquietud, puede usted escribir en el chat la pregunta que quiera hacer o puede aperturar su micro y también preguntarlo de manera verbal. En los dos medios puede usted utilizarlo. O escribir su inquietud, pregunta en el chat, o aperturar el micro y también vamos a conocer la inquietud que usted tiene. Vamos a empezar entonces compartiendo la pantalla. Tenemos programado el trabajo hasta las 7 de la noche, entonces vamos a sacarle el máximo provecho. Estamos invirtiendo dinero y estamos invirtiendo tiempo y tenemos que lograr un aprendizaje de calidad para justificar estas inversiones que estamos haciendo como maestros. Vamos al ascenso de nivel. Bien, el primer punto importante del temario es en cuanto a los principios de la educación peruana. Pero antes de entrar de lleno a explicar a los principios de la educación peruana, recordar lo que sabemos, es importantísimo tener en cuenta lo siguiente. Cualquier pregunta de casuística que le venga a ustedes en el examen de personal, de matemática, de comunicación, de ciencia y tecnología o pedagogía propiamente dicho, usted tiene que aplicar este concepto para poder encontrar la alternativa correcta. El aprendizaje ya no está direccionado desde el conductismo. El aprendizaje está direccionado desde el constructivismo y sociopositivismo. Por lo tanto, si a mí me hacen alguna pregunta relacionada a reflexión crítica, a autonomía, a metacognición, a lo que es andamiaje, lo que es disonancia, siempre debo de aplicar el concepto de aprendizaje. El aprendizaje convierte al estudiante en un protagonista, porque el estudiante es quien hace el proceso interior. Gracias a ese proceso interior construye conocimiento. Para construir conocimiento usa los saberes que trae y esta predisposición por aprender hace que consiga el aprendizaje de calidad que nosotros esperamos. Pero además hay que considerar que un estudiante para aprender utiliza varios aspectos que lo sostienen como persona. Es por esa razón que se dice que el aprendizaje es un fenómeno multidimensional. ¿Por qué se dice que el aprendizaje es un fenómeno multidimensional? Porque no solamente interviene la parte cognitiva, también interviene la parte social, la parte afectiva, la parte sensorial, la parte motora, la parte moral y la parte lingüística. Todas esos elementos conforman una estructura, forman parte de varias dimensiones. Es por eso que se dice que el aprendizaje es hoy en día entendido como un fenómeno multidimensional. Para lograr aprendizajes, nosotros los maestros hacemos una planificación. En la planificación le damos un orden, una secuencia, una gradualidad a diferentes actividades estratégicas. Pero todas las actividades estratégicas que vamos a planificar tienen que estar dentro del marco de lineamientos, de reglas y de normas. A ese conjunto de lineamientos, reglas y normas se le llama principios de la educación peruana.
Saquemos un pequeño concepto, recordemos un pequeño concepto que encontramos nosotros en el currículo nacional. Los principios son lineamientos, reglas o normas que orientan la acción educativa. Yo quiero que mi estudiante trabaje en grupo dentro del marco de los principios de la educación peruana. Yo quiero evaluar a mi estudiante con este instrumento, pero tiene que hacerlo dentro del marco de los principios de la educación peruana. Yo quiero con mis estudiantes salir al jardín de la escuela para traer de esa realidad experiencias y lograr aprendizaje. Perfecto, pero dentro del marco de los principios de la educación peruana. Los principios son lineamientos, son reglas, normas que generan un contexto dentro del cual se logran los aprendizajes que nosotros queremos o estamos planificando. Como usted puede observar en la diapositiva, encontramos 8 principios. Antes eran 10, hacia el año 2013-2014. Ahora se considera 8 principios de acuerdo al currículo nacional. El principio de la ética está relacionado a lo siguiente. El principio de la ética está relacionado a los valores, al respeto, a las normas de convivencia, a la conducta moral, individual y pública. Dos cosas importantísimas tenemos que recordar siempre sobre el principio de la ética para que nos sirva en el examen de casuística. Por ejemplo, un aspecto importante de la ética viene a ser el establecimiento de las normas de convivencia. Recuerde usted siempre, toda norma de convivencia, la estructura, la propone de manera consensuada el maestro y todos los estudiantes. 2. Las normas desde el principio de la ética no castigan, no sancionan, no reprimen. Tienen una orientación formativa. Y lo tercero, las normas de convivencia se proponen y se consensuan a partir del diagnóstico que se ha hecho de la realidad del aula de clase. No es que la realidad de otra aula con sus normas, esas van a servirnos para nosotros. Nosotros establecemos las normas bajo el diagnóstico que hemos hecho en nuestra realidad aula. Eso está relacionado al principio de la ética. El principio de la calidad siempre recordamos para las casuísticas. La calidad tiene que ver mucho con qué, con asegurar la eficiencia y la eficacia de los procesos que van a conducir al logro de un aprendizaje. Por esa razón, si nosotros queremos mejorar la calidad, alcanzar la calidad de un aprendizaje, necesitamos mejorar los resultados que se van dando en el proceso. Es por eso que evaluamos de manera permanente, evaluamos de manera formativa, retroalimentamos, mediamos, acompañamos, interaccionamos con los estudiantes, mejoramos los procesos de enseñanza y el estudiante mejora los procesos de aprendizaje. ¿Cuál es la finalidad? Alcanzar la calidad del aprendizaje. Es otro principio importante. El principio que viene casi siempre en los exámenes 2017, 2018, 2019, de repente venga también para este año 2021, este 18 de diciembre, es el principio de la inclusión. Ojo, el principio de la inclusión, ¿qué propone? Involucrar, incorporar a las personas con habilidades distintas, sobre todo eso. No es que yo le dé a mi estudiante actividades distintas porque es discapacitado. No. No es que los demás alumnos lo van a ayudar porque él no puede. Tampoco. No. Cuando hablamos de inclusión, siempre recuerde usted, la inclusión es el procedimiento que se hace para incorporar, para involucrar a los estudiantes con habilidades diferentes en las mismas actividades que el común de los estudiantes pueda usted hacer. Esa es la inclusión. El otro principio importante que viene también en el examen, ha venido en los años anteriores, es el principio de la interculturalidad como pregunta. El principio de la interculturalidad que busca el reconocimiento y la valoración de nuestra diversidad cultural. ¿Perfecto? Si nosotros proponemos que la interculturalidad contribuye al reconocimiento y valoración de nuestra diversidad, la pregunta es, ¿de qué manera valoramos esa diversidad? La valoramos a través del enriquecimiento mutuo.
a través del intercambio, a través del conocimiento entre nosotras, las culturas que formamos parte del territorio de este país. Por esa razón, cuando a usted le vengan preguntas sobre interculturalidad, viene diálogo intercultural, enfoque intercultural, principios de la interculturalidad. Cuando venga todo lo relacionado a interculturalidad, usted siempre busque la alternativa que nos hable de un intercambio, que nos hable de un enriquecimiento, de un aprendizaje entre todas. Eso es interculturalidad. El otro principio es el principio de la equidad. Algunos colegas que se han presentado al examen de nombramiento de este año recuerdan que una de las preguntas, por ejemplo, de este año en el examen de nombramiento estaba relacionado al principio de la equidad. No vino en el 2017, 18, 19, pero sí para este año 2021. Cuando hablamos de equidad es el brindar oportunidades a las personas que de igualdad, de iguales derechos, no lo tienen, no lo reconocen o no son reconocidas. Es decir, equidad no es lo mismo que inclusión. Inclusión es involucrar a las personas con habilidades distintas. Equidad es dar la oportunidad a toda persona porque son propios los derechos que tiene como persona o como ser humano. Eso tiene que ver con la equidad. La conciencia ambiental es buscar la buena relación, promover una buena gestión entre el espacio ambiental y el espacio social. Conciencia ambiental. El principio de la democracia se refiere a reconocer al estudiante como persona jurídica, con iguales derechos que los adultos. Derecho a opinar, derecho a proclamar sus ideas, derecho a criticar, derecho a consensuar, derecho a debatir, derecho a discutir. Eso es un espacio dentro del principio de la democracia. Y el principio de la creatividad promueve la producción de nuevos conocimientos. Para que el estudiante genere nuevos conocimientos, hay que darle libertad, hay que darle espacio para que tome su decisión, para que exprese sus iniciativas, para que desarrolle su imaginación, desarrolle su creatividad. Todo esto tiene que ver con los principios de la educación peruana. Recuerde, sobre todo en los últimos años ha venido en los exámenes de casuística de primaria el principio de la inclusión, el principio de la interculturalidad, y por ahí también en este último año en el examen de nombramiento, por ejemplo, ha venido preguntas sobre el principio de equidad. Entonces no confundamos lo inclusivo con lo equitativo, la equidad con la inclusión, no confundamos la interculturalidad con la multiculturalidad. En base a este recordar que hemos tenido hasta este momento, vamos a resolver dos casuísticas de interculturalidad, de inclusión, de lo que se refiere a principios de la educación peruana. Vamos a ver, dice, Micaela es una estudiante que presenta discapacidad intelectual leve, habla de forma pausada y tiene dificultades para articular algunas palabras. Ella realiza trabajos muy creativos con material reciclado. La docente ha realizado actividades de sensibilización previas con los estudiantes. Sin embargo, cuando forman equipo de trabajo, algunos de ellos no incluyen a Micaela en este equipo, debido a la dificultad que muestra al hablar. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente que realice la docente para favorecer la inclusión de Micaela en esta situación? Si la maestra quiere lograr la inclusión de Micaela, ¿qué debe de hacer? Sabiendo que Micaela tiene una discapacidad que es hablar de forma pausada, pero tiene una habilidad que es trabajar y crear arte con material reciclado. Ella tiene conocimiento de ello, pero a pesar de eso, los estudiantes la rechazan, la apartan, la excluyen, la marginan. La maestra quiere lograr que los estudiantes la involucren. Quiere lograr que los estudiantes la consideren también para el trabajo en equipo. ¿Qué debería hacer? Mire, vamos a ver si la A, la B o la C. Empecemos por la A. Destacar las habilidades que presenta Micaela al realizar los trabajos con material reciclado y manifestar a los estudiantes que deberían estar orgullosos de ella. Luego, pedirles que la incluyan en sus equipos. ¿Por qué
Eso no puede ser la respuesta correcta. ¿Por qué no es la respuesta correcta? Porque se supone que quienes la tienen que involucrar en las actividades del trabajo de equipo son los estudiantes. Y son ellos quienes tienen que aceptar, involucrarlo de manera consciente y reflexiva. Si yo marco la A, en la A estamos nosotros observando o leyendo que la maestra hace las acciones, que la maestra hace la propuesta, que la maestra es la que recomienda, sugiere a los estudiantes involucrar a su compañero. Pero no es la maestra que debe de hacer o asumir eso. Tiene que ser quien, los propios estudiantes. Por eso no es la A. B. Promover que dialoguen acerca de sus propias fortalezas y dificultades. Luego preguntarles cómo podrían trabajar en equipo tomando en cuenta las fortalezas y dificultades que presenta cada uno de ellos. Eso sí, si yo le digo a mis estudiantes, a ver, identifiquen sus fortalezas. Mi fortaleza es esta. Identifiquen su dificultad. Profesora, mi dificultad es esto. Ah, muy bien. ¿Quién lo ha descubierto? Nosotros mismos, profesora. ¿Qué han descubierto? Que las personas tenemos, profesora, fortalezas y dificultades. Perfecto. Le pregunto ahora a ustedes. ¿Micaela tiene fortalezas? Sí, profesora, hace trabajos con material reciclado. Pero también tiene dificultad. Sí, profesora, habla de forma pausada. Entonces, en un equipo, todas las personas que lo integran tienen fortalezas y dificultades. Pero si sabemos aprovechar la fortaleza de cada uno y evitar la manifestación de nuestras dificultades, vamos a ganar como equipo. Eso ayuda a que el estudiante tome conciencia, reflexione, cambie de postura, reconozca cuál es la realidad de las personas y qué tanto puede ser aprovechable para los resultados del trabajo de equipo. Por eso es la alternativa B, la respuesta correcta. Siempre recuerden ustedes, los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje, de la construcción de su conocimiento, de su reflexión, de su metacognición, de su trabajo colaborativo. Los estudiantes son los protagonistas. Igual acá, la letra B me da a entender que el estudiante o los estudiantes están asumiendo ese protagonismo. Habiendo yo explicado ya el primer caso, ¿cómo resolverían ustedes? A ver, el segundo caso. Queda para ustedes. Escríbanme en el chat la palabra o el principio que, según ustedes, responde a esta casilla. A ver, voy a leer el caso y ustedes me escriben si es la equidad, si es la inclusión, si es la interculturalidad o es la democracia. Atención. En un salón de clases de la institución educativa de Licota, se apreció mucha consideración, compañerismo y amistad con un alumno en particular llamado Miguel, que tiene un problema de discapacidad en sus extremidades inferiores. Fue recibido en la institución educativa cuando inició el nivel primario y hace 2 años terminó el nivel secundario. Los directivos determinaban que su sección siempre ocupe una de las aulas del primer piso. Sin embargo, cuando había necesidad de subir al tercer piso donde se encontraba la sala de video, sus compañeros de clase amablemente se turnaban para ayudar a subir. Podemos notar que el colegio y también los alumnos respetaron el principio de la educación peruana conocido como... ¿Cuál sería para usted la respuesta? Escríbanmela, por favor. ¿Será la equidad? ¿Será la inclusión? ¿Será la interculturalidad? ¿Será la democracia? A ver, ¿qué principio marcarían o escribirían ustedes como respuesta? Si gustan, aperturan su micro y me lo manifiestan verbalmente. Si desean, escriben en el chat la respuesta o el nombre del principio en mención. A ver, ¿cuál sería para ustedes la respuesta? Si gustan, aperturan su micro y lo manifiestan verbalmente, oralmente, o en todo caso, escriben la respuesta en el chat. ¿Cuál sería, colegas?
¿Qué principio nos está presentando el caso? Buenas tardes, colega Valeria. ¿Qué principio estamos ahí observando? Profesor, yo creo que es el principio de la democracia. Ah, el caso nos muestra a estudiantes intercambiando sus ideas, respetando sus expresiones, opinando en cuanto a una problemática. ¿Están los estudiantes consensuando, tomando acuerdo o eligiendo? Si el caso está dice algo sobre eso, esa es la respuesta. Pero de acuerdo a lo que hemos leído, no hay nada respecto a eso. No es la democracia. A ver, nos quedan 3. Profesor, creo que es la interculturalidad. Ya, para que sea la interculturalidad, el caso nos tiene que haber descrito un escenario donde varias culturas van a encontrarse. Y como consecuencia de ese encuentro, se enriquecen. Como consecuencia de ese encuentro, comparten. Si el caso nos describe enriquecimiento o compartir o intercambiar, la respuesta es interculturalidad. Si usted lee el caso, eso no nos describe el caso mostrado. Tampoco es interculturalidad. Ahora sí, le quedan a ustedes 2 opciones. ¿Será el principio de equidad o será el principio de inclusión? ¿Qué dicen? ¿Será la inclusión? ¿Será la equidad? ¿Cuál de las dos? Buenas tardes. ¿Cómo está? Para usted, ¿cuál sería la respuesta? Equidad. Perfecto, gracias. Profesora Justina, para usted, ¿cuál sería la respuesta? Equidad. Equidad, perfecto. Mire, para que sea equidad, ¿qué busca la equidad? Brindar oportunidades a estudiantes que no lo tienen, a pesar de que es un derecho jurídico el que posee. Eso es la equidad. La inclusión es a los estudiantes con habilidades distintas, hay que involucrarlo en las mismas actividades que el resto, siempre que generemos condiciones para que el estudiante lo pueda hacer. Si nosotros leemos el caso, ¿a quién nos describe? Nos describe a Miguel. ¿Qué tiene Miguel? Un problema de discapacidad. Ante esa discapacidad, ¿qué ha hecho la escuela y sus compañeros? ¿Les ha generado a Miguel otro tipo de enseñanza? No. ¿Le ha propuesto a Miguel otra forma de trabajar en relación a lo que hacen sus compañeros? Tampoco. ¿Qué ha hecho la escuela? Le ha brindado las condiciones para que Miguel, a partir de esas condiciones generadas, realice las mismas actividades que el resto de sus compañeros. Por ejemplo, siempre el aula de Miguel ha estado en el primer piso. Y siempre que lo tenían que llevar al aula de cómputo, lo ayudaban los compañeros hasta el aula de cómputo. O sea, más que una equidad, es una inclusión. ¿Por qué es una inclusión? Porque buscan la mejor forma de involucrar a Miguel, incorporar a Miguel en las mismas actividades que el resto, a pesar de la realidad de discapacidad que Miguel presenta, Entonces, no podría ser la equidad. Siempre recuerden que la equidad es brindar oportunidad al estudiante que por una cuestión jurídica o social no tiene esa oportunidad que sí le corresponde. Aquí, por ejemplo, a Miguel lo cargaba. ¿Por qué a Miguel lo cargaban y al resto no? O entre ellos no se cargaba. Porque más que una equidad, es una inclusión. Si fuese equidad, a los demás compañeros también los hubiese cargado. Y también a Miguel para que no pierda esa oportunidad. Pero acá no, no era por esa cuestión, era por una necesidad que Miguel tenía. Para evitar que Miguel se quede sin hacer la misma actividad que el resto puede hacer. En resumen, siempre que la respuesta ante un caso de este tipo pueda ser
inclusivo, busquen siempre la oportunidad para que el estudiante sea involucrado o sea incorporado. Inclusión es la respuesta. A ver, entonces recordamos, los principios de la educación peruana son 8. Ahí tenemos el principio con cada uno de sus aspectos más importantes y hemos citado 2 ejemplos, el principio de inclusión y el principio de inclusión también. Muy bien. Principio de la educación peruana es el primer punto del temario, que lo hemos recordado. Ojo, después viene la práctica de casuística que ya les mandaron a ustedes. Ahí también hay más preguntas sobre el principio, lo vamos a fortalecer o retroalimentar también. Vamos a lo segundo. Otro punto importante del temario que es constructivismo, socioconstructivismo. Los que ya tenemos en el magisterio más de 15, 20 años enseñando, compartiendo hermosos escenarios con nuestros estudiantes, a pesar de que las canitas de repente muchos que nos han sacado los estudiantes, sabemos que desde los años 90 se viene aplicando el constructivismo en nuestras escuelas. Es más, antes también se hacía, pero desde los 90 hacia adelante ha sido constitutivo. Sabemos como maestros ya nombrados con ascenso, ya con una escala a la cual usted corresponde, sabemos que el constructivismo propone que el estudiante mismo es capaz de construir el conocimiento. Eso lo tenemos clarito. Pero lo que sí tenemos que agregar es lo siguiente. No apunten ustedes a cualquier tipo de conocimiento. El conocimiento que el estudiante debe de lograr hoy en día es el conocimiento funcional. ¿Por qué se le llama conocimiento funcional? Porque es un conocimiento que debe de responder a las necesidades que el estudiante tiene para desenvolverse en su propia realidad. Es un conocimiento que debe ser útil, que debe servir, un conocimiento significativo, un conocimiento que le permita ser competente en su contexto o entorno. Es decir, si en los años 90 aprendí que a través del constructivismo nosotros generamos conocimiento en los estudiantes, donde ellos mismos eran capaces de construirlo, ahora le hemos agregado algo más. Ahora le hemos agregado socioconstructivismo. ¿Qué propone el socioconstructivismo? Propone lo siguiente: preparar a los estudiantes para la vida, pero entrenarlos en la propia realidad de su vida, es decir, en su propio contexto. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día el ministerio nos obliga a utilizar experiencias de aprendizaje? Porque las experiencias de aprendizaje son parte de la realidad. ¿Y qué sacamos de esas experiencias de aprendizaje? Situaciones de contexto, situaciones significativas. Y una parte de las situaciones de contexto significativas, ¿cuál es? Los retos, desafíos propuestos como problemas. Cada reto, cada desafío lo llevamos a una sesión y lo presentamos como ¿qué? Como una problematización. ¿Y qué necesita el estudiante? Aprender habilidades, aprender conocimiento, asumir una postura o una actitud para resolver el problema, alcanzando el propósito o el desempeño idóneo mostrado en un producto o evidencia. Ese desempeño idóneo que nos prueba que el estudiante alcanzó un conocimiento funcional. ¿Ya? Entonces, aplicando constructivismo y socioconstructivismo, el estudiante desarrolla conocimiento funcional. Lo llevamos al examen. Cuando nosotros tenemos preguntas de constructivismo y socioconstructivismo, tenemos que acordarnos de lo siguiente. Hay preguntas en primaria que vienen en cuanto a si queremos que los estudiantes construyan el concepto de democracia. No me están preguntando sobre democracia. Me están preguntando cómo el estudiante construiría ese concepto. Y usted en las alternativas me va a buscar aquella que se sostenga en este concepto de aprendizaje. O sea, que el propio estudiante consiga o logre aprender, que el propio estudiante consiga o construya el conocimiento. Y la maestra solamente va a mediar. Sobre constructivismo, las preguntas vienen así. Sobre constructivismo y socioconstructivismo, también las preguntas vienen en cuanto a reflexión crítica. De repente han leído por ahí reflexión crítica. La reflexión crítica, ¿quién la debe de hacer? El propio estudiante. La reflexión crítica, ¿quién la debe de procesar? El propio estudiante. Utilizando dos cosas.
utilizando procesos intramentales y utilizando procesos intermentales. Cuando hablamos de procesos intramentales, observe la diapositiva usted el lado derecho donde dice paradigma. ¿A qué se refiere? A la aplicación del constructivismo. Y cuando decimos procesos intermentales, ¿a qué se refiere? A la aplicación del socioconstructivismo. Entonces, cuando por ahí usted me lea en algunas casuísticas, si queremos que los estudiantes construyan el concepto de bien común, ya sabe cuál es el criterio que tiene que aplicar usted. Si le vienen por ahí preguntas, la reflexión crítica, recuerde usted, por el constructivismo y socioconstructivismo, ¿quién hace esa reflexión? ¿El docente? No, lo hace el estudiante. También sobre constructivismo y socioconstructivismo vienen preguntas en cuanto a lo siguiente. Si queremos que los estudiantes construyan sus propias explicaciones, si queremos que los estudiantes construyan sus propias explicaciones, ¿qué le pediríamos hacer? Ah, si me están diciendo que el estudiante construya sus propias explicaciones, es él quien tiene que proporcionar sus ideas. Es él quien tiene que procesar. Es él o ella quienes tienen que contrastar para que ellos mismos construyan su explicación. No la maestra. Acuérdense, por favor. Así vienen las preguntas de constructivismo y socioconstructivismo en las casuísticas para el ascenso de nivel. Ya no nos preguntan quién fue Piaget, ya no nos preguntan quién fue Ausubel, no. Nos ponen, en algunos casos, si queremos que el estudiante construya el concepto de, si queremos una reflexión crítica para esto de aquí, si queremos que construyan su propia explicación, ahí ante esas casuísticas usted aplique esto que estamos escuchando. Para el constructivismo, el estudiante aprende a través del proceso intramental. Para el socioconstructivismo, el estudiante aprende a través del proceso intermental. Profesor, a ver, recuérdenos, ¿cómo proceso intramental? Es decir, el propio estudiante en su interior procesa y aprende. Su estructura cognitiva sale al mundo exterior por el canal visual, por el canal auditivo, por el canal kinésico, y el estudiante asimila. Y si como consecuencia de esa asimilación el mundo exterior modifica lo que él trae en su estructura, se llama acomodación. Asimilación, acomodación. Asimilación, acomodación, proceso intramental. Esto quiere decir que el propio estudiante construye su conocimiento. ¿Y cuándo es proceso intermental, profesor? Ah, cuando el estudiante, habiendo hecho su proceso intramental, interrelaciona con otros compañeros. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos trabajos en pares, ¿qué están haciendo? Procesos intermentales. Cuando nosotros organizamos o planificamos trabajos en grupo, en equipo, ¿para qué? Para desarrollar procesos intermentales. Cuando nosotros establecemos trabajo colaborativo cooperativo, ¿qué hacemos? Hacemos que los estudiantes hagan un trabajo intermental. Eso es propio del socioconstructivismo. Para entenderlo más fácil, hagamos una comparación. A ver, aquí tenemos dos columnas. Tenemos dos filas. En el lado izquierdo, constructivismo, lado derecho, socioconstructivismo. Comparemos. Dice, para el constructivismo, el centro de trabajo es el estudiante ante sí mismo. O sea, él mismo procesa, él mismo produce el conocimiento que necesita. Él, asimilando y acomodando, asimilando y acomodando. Él mismo construye sus conceptos, él mismo construye sus explicaciones, él mismo hace un proceso de reflexión crítica. Él, constructivismo. Pero miren lo que lee, lo que se lee en el lado derecho. Dice, el centro de trabajo está en la interrelación. ¿Ve? Ya no es lo mismo que constructivismo donde dice el estudiante ante sí mismo. No, acá el centro de trabajo es la interrelación entre el estudiante y los demás. Por eso, trabajo en pares, trabajo en grupo, trabajo en equipo, trabajo cooperativo, trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque eso es el sustento del socioconstructivismo. El aprendizaje se logra en interrelación con los demás. Pero no solamente así,
sino que también como parte de la interrelación entre el estudiante y su cultura, el estudiante y su contexto social. Por eso hoy aplicamos o usamos experiencias de aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje, ¿de dónde vienen? Del contexto. ¿Hacia dónde van? Hacia la escuela. ¿Para qué? Para que los estudiantes a partir de esas experiencias aprendan. Eso es socioconstructivismo, colegas. Esa es la diferencia. Finalmente, recordar siempre 4 autores importantes de estas 2 teorías. Al señor Piaget, el señor Brunner, el señor Vygotsky y el señor Ausubel. Piaget, cuando un estudiante resuelve alguna dificultad que la maestra o el maestro presentó, eso quiere decir que el estudiante está en equilibrio. No necesito retroalimentar, no necesito darle un andamiaje, no, porque el estudiante está en equilibrio. Pero si el estudiante no resuelve o no puede superar una dificultad, ¿qué significa? Significa que está en desequilibrio. Por lo tanto, ¿qué necesita de mí? Un soporte pedagógico llamado andamiaje. ¿Qué necesita de mí? Una retroalimentación descriptiva o una retroalimentación reflexiva o una retroalimentación por descubrimiento. Siempre que el estudiante esté en desequilibrio. Si el estudiante está en equilibrio, no vale la pena ni es adecuado darle un andamiaje. Solamente los andamiajes vamos a darlo siempre que el estudiante, como dice Piaget, esté en desequilibrio. Siempre vamos a retroalimentar a los estudiantes para cerrar la brecha porque tiene dificultades cuando esté en desequilibrio. Cuando el estudiante supera el desequilibrio, ¿a qué estado entra? A un reequilibrio. Pero para lograr esos 3 momentos cognitivos, asimila y acomoda, asimila, acomoda. ¿De quién depende, dice Piaget, esa asimilación o acomodación? Del propio estudiante. En el caso de Brunner, nosotros procuramos que los estudiantes descubran su aprendizaje. Ellos lo tienen que descubrir. Ellos lo tienen que lograr. Ellos lo tienen que hacer. Por esa razón, ¿qué recomienda Brunner? Que nosotros no demos el resultado, no demos la solución, no enseñemos un procedimiento para que el estudiante lo haga igual. No, nosotros para que el estudiante pueda descubrir su aprendizaje, él mismo tiene que asumir un rol, como dice en la diapositiva, explorar, experimentar, hacer, manipular, concretizar, elaborar. Y eso le va bien a los estudiantes de primaria. ¿Por qué le va bien a los estudiantes de primaria? Porque según Piaget, los estudiantes de primaria tienen un nivel cognitivo. ¿Cómo se llama ese nivel cognitivo? Con operacional concreto. Y para que funcione bien ese nivel cognitivo operacional concreto, ¿qué necesita el estudiante de primaria? Manipular, concretizar, explorar, experimentar, hacer, elaborar. Va de la mano con la teoría de Bloom. Pero además dice Bloom que nosotros tenemos siempre que empezar de la actividad más sencilla y llevar al estudiante hacia actividades más complejas. De lo más sencillo a lo más complejo, de lo más sencillo a lo más complejo. Profesor, así se aprenden las competencias también, ¿verdad? Claro, por eso Brunner es uno de los teóricos que sostiene el enfoque por competencia. Cuando el estudiante presenta dificultad, ¿qué nos dice Brunner? La maestra guía, el maestro guía, le proporciona un apoyo, le proporciona un soporte, le proporciona un andamiaje. Eso es lo que dice el señor Brunner. Sobre Vygotsky, siempre hay que recordar lo siguiente. Para Vygotsky, la interacción social es el motor de aprendizaje. El espacio social, el contexto cultural, el lenguaje son necesarios para lograr en el estudiante mejores aprendizajes. La interacción social es el motor de aprendizaje, el lenguaje, la herramienta de interacción. Y siempre generemos procesos de aprendizaje en base a zona de desarrollo próximo. ¿Qué significa una zona de desarrollo próximo? Un escenario compartido donde los procesos intermentales favorecen al aprendizaje de los estudiantes. Una cosa es aprender yo solito, otra cosa es aprender junto a otros. ¿Cuál de los dos escenarios hace más sencillo aprender? El escenario donde lo comparto o hago procesos incrementales o demás. Y por último, para cerrar el tema de constructivismo,
socioconstructivismo, Outwell. Miren, observen con detenimiento ese esquema. ¿Qué cosa propone Outwell? Aprendizaje significativo. Pero para él, ¿de qué dependerá el aprendizaje significativo? De que usemos el saber previo del estudiante. Entonces, como hay necesidad de hacer uso del saber previo del estudiante, algo él debe de hacer, algo él debe de saber de aquello que se va a aprender. Es por esa razón que siempre partimos de situaciones significativas. Porque una situación es significativa siempre que sea de conocimiento e interés del estudiante. Eso nos ayuda a usar el saber previo y lograr que el estudiante lo articule de manera armoniosa al saber nuevo. Pero para eso, el estudiante tiene que tener predisposición para aprender, interés intrínseco. Trabajar permanentemente actividades exploratorias, actividades de experimentación, de construcción, de elaboración. ¿Por qué creen que hoy en día, al término del momento de desarrollo, el estudiante qué socializa? Su producto. ¿Qué nos da a conocer el estudiante para yo saber si aprendió o no? Su evidencia. ¿Quién hizo esa evidencia? ¿Quién hizo ese producto? El estudiante. Construyendo, elaborando, explorando, haciendo, concretizando. Claro, tiene que tener actividad permanente. Pero para eso hay dos cosas, dos ingredientes. La enseñanza y el aprendizaje. ¿Quién se encarga del proceso de enseñanza? Los maestros. ¿Quién se encarga del proceso de aprendizaje? Los estudiantes. Pero para mejorar dichos procesos tienen que evaluar formativamente, tienen que hacer procesos metacognitivos. Y para darse cuenta lo importante que es aquello que han aprendido, ¿qué hacen? Una transferencia significativa. Por esa razón el ministerio hoy nos recomienda dejar a los estudiantes tareas auténticas. Ojo, no se llama solo tarea a lo que podemos dejar como extensión. La tarea es cualquier actividad que a lo largo de la sesión nosotros le proponemos al estudiante realizar. Pero las tareas que dejemos no solamente tienen que ser de demanda cognitiva alta, las tareas que dejemos tienen que ser tareas auténticas. Porque ante una tarea auténtica, el estudiante se siente forzado a hacer una transferencia significativa. Y al hacer la transferencia significativa, el estudiante dice, ah, mira, me sirve. Ah, profesora, sirve para esto. Sí, porque algún día yo voy a leer. Sí, porque algún día voy a redactar. Sí, porque algún día voy a exponer. Transferencia significativa. Con todos estos elementos ingredientes se consigue un aprendizaje significativo. Muy bien. A ver, antes de sus preguntas, vamos a resolver el siguiente caso. Después de resolver este caso, les voy a pedir si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Leo el caso y ustedes me marcan la respuesta. Si la profesora Araceli trabaja sus sesiones bajo la idea que aprender es una experiencia social y colaborativa en la que el lenguaje, la sociedad, la cultura y la interacción social juegan un papel fundamental en el proceso de conocimiento, ¿qué podríamos afirmar sobre la práctica pedagógica de la profesora Araceli? ¿Cuál sería la respuesta? Para ella, aprender es una experiencia social, una experiencia colaborativa, donde el lenguaje, la sociedad, el contexto y la interacción es fundamental. ¿Qué podríamos afirmar sobre la práctica pedagógica de la profesora Araceli? Sí, ya tome en cuenta eso. Profesora Justina, la escucho. La C. La Aplica C. ideas centrales del socioconstructivismo en sus sesiones. Ya, perfecto. Profesora Valeria, ¿tiene su respuesta? De acuerdo, la C. Ya, perfecto. Lo que sí les voy a recomendar es lo siguiente. ¿Es verdad que para lograr aprendizaje la motivación es un elemento clave? Claro que sí. Claro que la motivación, como dice la letra B, es un elemento clave. Yo como maestra o maestro lo sé, que si el estudiante no está motivado, no va a aprender bien. Pero si el estudiante está motivado, sí lo va a lograr. Entonces, la motivación es un elemento clave del aprendizaje, sí. Pero eso no me está presentando el caso.
Claro, yo como maestra o maestro sé que es elemental. Yo estoy de acuerdo con eso, pero en el caso de nada, nada se está hablando sobre motivación. Por eso no es la B. Ah, entonces la A. Orienta su trabajo bajo los principios del aprendizaje significativo. Claro, hoy los estudiantes aprenden de manera significativa. Yo lo sé como maestro, como maestra. Sí, perfecto, está muy bien. Pero el caso no me está hablando nada sobre aprendizaje significativo. Entonces, si bien es cierto, nos emocionamos al tener conocimiento de cómo aprenden los estudiantes, pero ante un examen de casuística, la respuesta tiene que ir de acuerdo a lo que el caso está describiendo, de acuerdo a lo que el caso está describiendo. ¿Y el caso qué me está diciendo? Que para la profesora Araceli, aprender es una experiencia social y colaborativa, donde la interacción social juega un papel fundamental. Eso lo acabamos de ver como parte de qué? Del socioconstructivismo. Profesor, pero no puede ser la de principio de interculturalidad, porque el caso nos habla de cultura, nos habla de sociedad, perfecto, pero nada tiene que ver con la interculturalidad, porque la interculturalidad es el enriquecimiento entre culturas distintas, cosa que el caso no nos está enseñando. Bien, muy bien, ¿ah? La letra C es en el caso 3, ¿ya? Siempre apuntando a lo que el caso quiere que nosotros podamos poner como respuesta. ¿Alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo que no esté claro? Hemos trabajado principios de la educación peruana, hemos trabajado constructivismo, socioconstructivismo, vamos a ampliar más en las casuísticas, pero hasta aquí. Profesora, la escucho. No, me parece que está claro. Al inicio nada más ingresé un poquito tarde y no estuve tan Ya, concentrada. perfecto, pero Sí. más tardecito le van a enviar la clase grabada. Ok, ok, gracias. Perfecto, ¿ya? Estamos bien. Bien, muy bien. Seguimos. El otro punto importante que viene en el temario de ascenso es en cuanto a los enfoques. Mire, todo estudiante hacia dónde apunta, hacia lograr el perfil de regreso. Los estudiantes de quinto año al egresar deben de haber alcanzado un perfil, el perfil del egreso, ¿de acuerdo? Para alcanzar ese perfil han tenido que haber desarrollado 11 aprendizajes, los 11 aprendizajes fundamentales. Para haber alcanzado esos 11 aprendizajes fundamentales que se construyen desde inicial hacia adelante, para eso han tenido que haber trabajado 30 a 31 competencias y 7 enfoques transversales. Es decir, todos los días nosotros trabajamos competencias y enfoques transversales. Ojo, nosotros los maestros no enseñamos competencias. Los estudiantes son los que desarrollan y aprenden competencias. Nosotros mediamos para que lo logren. Nosotros no enseñamos enfoques transversales. Planificamos y observamos que a través de las actitudes los estudiantes lo estén poniendo en uso. Resumiendo, las competencias y los enfoques transversales son los propósitos del aprendizaje. Recuerde usted, cuando hace su planificación anual, ¿cuáles son los propósitos? Competencias y enfoques. Cuando elabora su proyecto de aprendizaje o unidad de aprendizaje, ¿cuáles son los propósitos? Competencias y enfoques. Cuando utiliza usted su sesión de aprendizaje o su experiencia de aprendizaje, ¿cuáles son los propósitos? Competencias y enfoques transversales. Como usted sabe, no necesariamente se trabaja una competencia nada más. Puedo trabajar tantas puedan ser articuladas en una sesión, en un proyecto o en una unidad. De igual forma, los enfoques transversales. ¿Qué es una competencia? Una competencia, recordamos, es un saber actuar, es un saber desenvolvernos, es una facultad, es una capacidad, es una habilidad que va a ir desarrollándose progresivamente de manera gradual de lo más sencillo a lo más complejo. ¿De acuerdo? Pero para eso hay que trabajar el enfoque por competencia. O sea, ¿cómo se trabaja la competencia? La competencia se trabaja cuando el educando asume el rol de estudiante, cuando el estudiante es protagonista, cuando el protagonismo lo hace como parte de su vida y su proceso de aprendizaje. Profesor, como estudiante protagonista, o sea, un estudiante involucrado y comprometido. Para yo comprometerlo e involucrarlo, él tiene que estar interesado, él tiene que estar motivado.
¿Cuándo lo hago protagonista de su vida? Cuando él actúa sobre el contexto, la realidad que forma parte de su vida. Ahí está la experiencia de aprendizaje, ahí está la situación significativa, ahí está la problematización. Pero también lo hago protagonista de su aprendizaje, claro, cuando él mismo procesa, él mismo construye, él mismo explora, él mismo elabora, él mismo descubre. Ahí lo hacemos protagonista de su proceso de aprendizaje. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que alcance el desempeño idóneo. ¿Cuál es el desempeño idóneo, profesor? El desempeño idóneo es la acción que me demuestra que el estudiante alcanzó el propósito de aprendizaje de la sesión que yo había propuesto o planificado. Se sobreentiende que cuando empieza la sesión, el estudiante llega con un desempeño X, pero que dicho desempeño X tiene que aumentar en su grado de complejidad para alcanzar el desempeño idóneo. ¿Dónde está reflejado el desempeño idóneo? En el producto tangible o intangible que el estudiante ha preparado y que servirá como evidencia de producción o actuación. Pero también el enfoque por competencias propone que el estudiante desarrolle habilidades cognitivas: percibir, atender, concentrarse, evocar, pensamiento racional, pensamiento creativo, pensamiento crítico reflexivo, uso de la inteligencia, uso del lenguaje. Pero también desarrolla habilidades metacognitivas, o sea, el estudiante mismo descubre qué estrategia para él es más conveniente. El estudiante mismo tiene que descubrir qué herramientas serían las más adecuadas. El estudiante mismo tiene que descubrir qué necesidades, potencialidades o dificultades presenta. Para eso, yo como maestra mediadora, ¿qué hago? Medio para que el estudiante se autoevalúe, reflexione, tome conciencia, o sea, haga un proceso metacognitivo. Si el estudiante reconoce su realidad, reconoce su necesidad, va a tener la capacidad de autorregular sus propias emociones. Al autorregular sus propias emociones, él va a ser capaz de autorregular su comportamiento y conducta, autorregular sus procesos afectivos y motivacionales. Cuando yo trabajo todos esos aspectos, es por esa razón que podemos recién decir que estamos trabajando el enfoque por competencia. Es por esa razón también de que en toda sesión de clase se trabajan procesos cognitivos, procesos didácticos, procesos auxiliares y procesos pedagógicos. La suma de la aplicación de todos esos procesos me permite hacer realidad este enfoque. Para que el estudiante use o desarrolle las competencias, necesita de recursos. Esos recursos se llaman capacidades. ¿Cuál es mi obligación como maestro y cuál es mi obligación como estudiante? Hacer que el estudiante movilice todas las capacidades o hacer que el estudiante combine todas esas capacidades. Hay competencias como, por ejemplo, gestiona responsablemente el espacio, gestiona responsablemente los recursos económicos en el área de personal social, donde solo hay dos capacidades que el estudiante tiene que movilizar. Pero también hay competencias que tienen tres, como gestiona responsablemente el espacio ambiental y social. Es decir, así tenga 2, 3, 4, 5, todas tienen que ser movilizadas. La pregunta es, ¿a qué nivel de exigencia? Al nivel de exigencia descrito en el estándar de aprendizaje. El estándar de aprendizaje, en el caso de primaria, está descrito en 3 niveles. Nivel 3, primero, segundo grado. Nivel 4, tercero, cuarto grado. Nivel 5, quinto y sexto grado. ¿Cuánto tiempo se demora o debe demorarse el estudiante para lograr esa descripción por nivel? 2 años, 2 años al término de un siglo. ¿Para qué me sirve el estándar? Para yo poder planificar con mayor precisión, para yo poder evaluar con mayor precisión, para yo poder retroalimentar con mayor precisión. Yo no puedo retroalimentar si no sé hacia dónde lo tengo que, hacia dónde tiene que alcanzar o hacia dónde tiene que llegar. ¿Eso dónde está? En el estándar de aprendizaje. Yo no puedo establecer criterios de evaluación si es que no he revisado primero el nivel de exigencia del estándar. Yo no puedo planificar actividades de aprendizaje o actividades estratégicas para el inicio, desarrollo, cierre, si es que no tengo en cuenta muy claramente cuál es el nivel de exigencia del estándar de aprendizaje. Entonces, esa es la importancia del estándar de aprendizaje. Pero yo quiero también monitorear, evaluar, retroalimentar
en el día a día. Para eso necesito evidencias, para eso necesito observar el desempeño y para eso necesito saber qué información me va a dar el desempeño. El desempeño o los desempeños son actuaciones observables. Los desempeños el ministerio ya los ha programado. Lo que hacemos nosotros en el aula es precisar qué desempeño idóneo va a ser observado al término de una sesión o al término de una experiencia de aprendizaje. Pero eso sí, siempre tenemos que cuidar que los desempeños nos muestren dos cosas. Nos muestren lo que el estudiante sabe, hace y es, y nos muestren si el estudiante combina o moviliza las capacidades que corresponden a una determinada competencia. Es por esa razón que cuando yo propongo la actividad para ser evaluado y recoger información del desempeño, yo tengo que tener cuidado que dicha actividad obligue al estudiante, force al estudiante para que me muestre lo que él sabe, lo que él hace y lo que él es. Y la actividad que yo le propongo, esa actividad que yo le proponga para observar su desempeño, ese producto que yo espero que él me muestre como evidencia, tiene que reflejar si mueve o no mueve, combina o no combina las capacidades de una determinada competencia. Si yo no tengo en cuenta eso, no está bien el producto que le he pedido, no está bien la evidencia que he recogido, pero no porque el estudiante no lo hizo bien, sino es que yo no planifiqué adecuadamente. Vamos a ver. Caso número 4. El equipo de docentes del tercer grado de primaria está elaborando una unidad de aprendizaje. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene una secuencia adecuada de acciones para planificar dicha unidad desde un enfoque por competencia? A ver, ¿cuál es el procedimiento que nosotros tenemos en cuenta para hacer la planificación de una unidad? ¿Cuál sería para usted la respuesta? A ver. Desde el enfoque por competencia, profesor, sabemos que trabajamos a partir del contexto. Perfecto. En ese contexto, ¿qué reconocemos? Una experiencia de aprendizaje. Y dentro de esa experiencia, ¿qué establecemos o identificamos? Una situación significativa. Es decir, el primer paso, de acuerdo a las alternativas, es identificar una situación significativa. Muy bien. Entonces, wow, las 4 alternativas parten de identificar una situación significativa. Una vez que hemos identificado la situación significativa, ¿qué seleccionamos? ¿Qué vamos escogiendo? Profesor, si no mal recuerdo, una vez que tenemos la situación significativa, seleccionamos las competencias que vamos a trabajar. Ah, muy bien. Perfecto. La letra A, la letra B, la letra C, la letra D también dice lo mismo. Pero cuando usted toma o planifica las competencias, también tiene que establecer actividades para que se movilicen las capacidades. Claro, situación significativa, competencia y capacidad. Entonces, wow, todas tienen ese orden. Perfecto. Ya les ayudé. Ahora ustedes terminan. Profesor, también se toma en cuenta los contenidos temáticos. Sí, también se toma en cuenta los contenidos temáticos. Los contenidos o los temas hoy en día son los vehículos que ayudan a lograr o conseguir mejorar o aumentar el grado de competencia. Perfecto. No hay sesión de clase donde no se aborde un tema. No hay sesión de clase donde no se aborde un contenido. Siempre se va a abordar contenido. Perfecto. Entonces, puede ser la A,
Puede ser la D, pero ya no es la C, ni tampoco es la D. Me quedo con dos alternativas. ¿Por qué? Porque la C dice sin tomar en cuenta los contenidos. La D dice sin tomar en cuenta los contenidos. No, sí se toman los contenidos. A o B. ¿Qué dice profesora Valeria? B. La letra B. Perfecto. ¿Qué dice la profesora Justina? La B. La B. ¿Por qué no la A? A ver, vamos a ver por qué no la A. Tomar en cuenta los contenidos temáticos, plantear como situación final una serie de situaciones que evalúen cada capacidad. No, hemos dicho que no, que ya no se evalúa capacidad por capacidad, se evalúa las capacidades movilizadas y combinadas. Eso tiene que ver mucho con el enfoque por competencia de hoy en día. Letra D, muy bien. Y el otro punto, los enfoques transversales. Son actividades que dinamizan el aprendizaje. Son actividades que tienen que ser observadas a través de las actitudes de los estudiantes. Las actitudes van a ser observadas por medio del comportamiento que el estudiante muestra. El comportamiento es la expresión de experiencias sociales, culturales y educativas aprendidas por el estudiante. Es por esa razón que más que cambiar el comportamiento se regula, al igual que la conducta. Estos enfoques transversales permiten que los estudiantes logren desarrollar formas de compartir, convivir, intercambiar con las personas que forman parte de la sociedad a pesar de su diferencia. Ahí tenemos 7 enfoques: inclusivo, intercultural, género, ambiental, búsqueda de excelencia, orientación del bien común y el enfoque de derecho. A ver, lo que siempre busco yo es darnos una orientación más exacta de lo que se trata cada enfoque. Bien, cuando hablamos de enfoque inclusivo es la oportunidad que los estudiantes con habilidades distintas tienen para ser incorporados o involucrados a las actividades comunes del resto de sus compañeros. Cuando hablamos de atención a la diversidad es nosotros, las maestras o maestros, atender a las diferencias o características particulares o individuales que cada estudiante tiene, entendiendo, por ejemplo, que todos no aprenden de la misma forma, entendiendo que no todos asumen el mismo tiempo para lograrlo. El enfoque intercultural es una oportunidad de enriquecimiento, de intercambio, de compartir culturalmente entre formas culturales distintas. El enfoque de género es brindar oportunidades o espacios para que los estudiantes varones y mujeres desarrollen actividades comunes y les permita valorarse entre ellos frente al contexto social que los rodea. El enfoque ambiental tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con la calidad de vida que nosotros tenemos que lograr desarrollar en los estudiantes, loncheras más nutritivas, por ejemplo, y la buena gestión entre el espacio social y el espacio ambiental. Búsqueda de la excelencia es brindar al estudiante oportunidad para su perfeccionamiento, para su desarrollo de sus habilidades o competencias mucho más allá de la que el resto pueda tener o yo he planificado. Orientación al bien común es cuando los estudiantes, el maestro, el director, el administrativo, su experiencia personal, su conocimiento personal lo pone al servicio de los demás. Esa es orientación al bien común. Y el enfoque de derecho es reconocer a los estudiantes como personas jurídicas, entendiéndose que tienen derechos establecidos en la ley, pero también tienen deberes establecidos en la ley y que en ambos casos tienen que cumplir. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, acá hemos resumido algunos valores que hay que recordar siempre, de acuerdo al currículo nacional: el enfoque de derecho, el diálogo y la concertación, el inclusivo, la equidad en la enseñanza, el respeto por las diferencias, el intercultural, el diálogo intercultural, el enfoque de género, la empatía, la dignidad y la igualdad entre géneros distintos, el enfoque ambiental, el respeto a toda forma de vida, la solidaridad con el planeta, el enfoque del bien común, la solidaridad, la empatía, la responsabilidad y la búsqueda de la excelencia, superación personal. Por ejemplo, ¿cuándo yo estaría promoviendo la búsqueda de la excelencia en el aula? Cuando yo a los estudiantes que tienen más habilidades y terminan siempre primero,
le doy la oportunidad o el espacio para que ayuden o apoyen a sus compañeros. Así, los estudiantes que están apoyando o acompañando perfeccionan y logran alcanzar los niveles mayores de excelencia. Ese es un ejemplo de búsqueda de excelencia. ¿Cuándo, por ejemplo, podemos trabajar en la orientación del bien común? Cuando yo establezco, por ejemplo, trabajos en grupo y los miembros del grupo o equipo empiezan a compartir sus herramientas, empiezan a compartir sus experiencias. Es decir, la experiencia y la herramienta personal al servicio de los demás. Esa es parte del enfoque de orientación al bien común. Vamos entonces a dos casos de estos enfoques. Leo. A ver, esto lo voy a explicar y ustedes me van a ayudar marcando las alternativas. Primero leo el caso. Durante una sesión de aprendizaje, un grupo de estudiantes comenta, preocupados, que han notado una gran acumulación de basura en las inmediaciones de la institución educativa. En ese contexto, uno de los estudiantes dice lo siguiente: no esperaba encontrar tanta basura por aquí. ¿Es que nadie se pone a pensar para qué están los basureros? Tenemos que hacer algo, ¿no? Varios estudiantes se mostraron de acuerdo con la iniciativa de su compañero. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para promover que los estudiantes organicen su participación en acciones orientadas al bien común? Es decir, ¿cuál de las alternativas me describe a los estudiantes participando, entregando, proporcionando su experiencia, su conocimiento al servicio de los demás? ¿Quiénes vienen a ser aquí, en este caso los demás? Su localidad, que está afectada por la acumulación de basura en sus calles. ¿Cuál de las alternativas sería la respuesta correcta, tomando en cuenta esa referencia? A, B o C. La alternativa A. Perfecto, gracias, profesora Valeria. Profesora Tina, ¿tiene la respuesta? Me inclino por la A. Perfecto, vamos a ver. A ver, explico. ¿Qué nos está pidiendo este caso? Que marquemos las alternativas donde demuestra la participación de los estudiantes a través de sus acciones orientadas al bien común. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante debe de accionar, debe de ejecutar actividades en beneficio de su localidad, en beneficio de su comunidad, que se ve afectada por el problema de basura. Si el estudiante ejecuta acciones en favor de su comunidad o localidad que está afectada por la acumulación de basura, ese es un ejemplo de participación en acciones orientadas al bien común, que es lo que me está pidiendo este caso. Vamos a ver qué da. Pedir a los estudiantes que busquen información sobre la posible causa del problema observado. Hasta ahí no hay su participación a través de acciones. Luego, elaborar con ellos una propuesta de acción que atienda a las causas identificadas. Ahí ya hay una acción o varias acciones que los estudiantes aplicarán a su localidad. Y considere los recursos disponibles. Finalmente, acompañar la ejecución de la propuesta y la evaluación de los procesos y los resultados. Es decir, el estudiante mismo identifica las causas del problema. En base a esas causas, el estudiante mismo hace la propuesta. Una vez hecha la propuesta, las ejecuta. Una vez ejecutada, evalúa los resultados, evalúa los procesos y los resultados. Eso nos está demostrando la participación de los estudiantes en beneficio de los demás. Eso es orientación al bien común. Muy bien, vamos a ver acá. El caso número 6. Los estudiantes de segundo grado han organizado los acontecimientos más importantes de su vida en una línea de tiempo.
Durante la presentación de Suni, un estudiante se desarrolla el siguiente diálogo. Suni, esta foto es de mi primer cumpleaños. Era una guagua. Carlita dice, ¿qué es guagua? ¿Qué palabra tan rara? Suni señala, en la región en que nací, a los niños le dicen guagua. La pregunta, si el docente desea aprovechar la situación para promover el diálogo intercultural, ¿cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente? Si el maestro quiere promover el diálogo intercultural, ¿cuál de las intervenciones es más pertinente? ¿Qué debería hacer o decir el maestro para promover el diálogo intercultural? Entiéndase el diálogo como parte del enfoque y entiéndase el diálogo como parte del principio. ¿Por cuál se inclinaría? La alternativa A. Perfecto, gracias profesora Valeria, profesora Justina. A ver, La A. perfecto, vamos a ayudarnos. A ver, las tres alternativas, la que está así totalmente descartada es la C. ¿Por qué? ¿Qué dice la C? Niños, no incomoden a Suni. Cada familia tiene sus costumbres. ¿Acaso le gustaría que otros se burlen o lo molesten por el nombre de cariño que lo llaman? Recuerden que una de las normas de convivencia es el respeto. Bueno, no propone un intercambio intercultural, un diálogo intercultural, no lo promueve con esa precisión del maestro. Letra B. ¿Acaso no han escuchado la palabra guagua? Es una palabra que viene del quechua. Pueden preguntar a sus familiares mayores si han escuchado esa palabra. Ahora, ¿qué les parece que si le pedimos a Suni que continúe con su exposición? O sea, que continúe su exposición. ¿Por qué? Porque no es tan interesante lo que dice. Tampoco. Como dicen las colegas, es la letra A. ¿Por qué es la letra A? Vamos por acá. Dice, qué interesante lo que comenta Suni. Yo soy del norte y allá a los niños le dicen churres. Y a mí, por ejemplo, me decían churrito de niño. ¿Algunos de ustedes tienen familias en otras regiones? ¿Conocen otra forma de llamar a los niños? Sí, profesor, sí, en mi pueblo también a los niños le dicen tal cosa. En mi otro pueblo a los niños le dicen. Entonces, cada niño va a aportar, va a contribuir, van a escucharse y eso a qué lleva, a qué conlleva a un enriquecimiento cultural mutuo. Eso es promover el diálogo intercultural. Muy bien, ya estamos en la sexta casuística. Ahora vamos a concluir con las demás casuísticas que hemos traído también para ustedes. Vamos entonces, ¿alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ninguna, maestro. Perfecto. Si tienen inquietudes, preguntas, háganla por favor. Están en todo su derecho. Yo en toda la obligación de resolverla. ¿Ya? Si por ahí de repente hay alguna inquietud de parte de ustedes, hagan la pregunta que corresponde. Bien, vamos a continuar entonces por acá. A ver, caso número 1. Leo el caso y le doy a ustedes un minuto para más o menos tener una respuesta que consideren correcta o necesaria. El patrimonio cultural es propiedad de todos los peruanos. ¿Cuántos de nosotros conocemos nuestro patrimonio arqueológico, histórico y material para comprometernos en su defensa? ¿De qué manera podemos valorar nuestro patrimonio cultural y asumir su protección y conservación? ¿De qué manera lo podemos hacer? Es evidente que en esta situación el maestro está promoviendo ¿qué está promoviendo con esta participación el maestro? Ahí es resaltar una pregunta. El maestro dice, ¿no? De niños, niñas, ¿de qué manera podemos valorar nuestro patrimonio cultural y asumir su protección y conservación? ¿De qué manera lo podemos hacer? Cuando yo le hago esa pregunta, ese interrogante a mis chicos,
¿De qué manera podemos valorar? Se sobreentiende que ellos aún no lo saben. Ellos aún no tienen el conocimiento ni la habilidad para hacerlo. Y se supone que en el correr de la sesión lo tienen que lograr. Muy bien, ¿eso qué me está permitiendo señalar? Que el maestro está promoviendo. ¿Qué está promoviendo? Ah, La letra A. ¿Qué más? A ver. La alternativa C. La alternativa C. Perfecto, muy bien. A ver, vamos a ver cuál sería la alternativa correcta. A ver, empecemos por la D. ¿La competencia se adquiere a largo plazo y progresivamente? Sí, eso es verdad. Lo hemos leído y lo hemos aprendido, que la competencia adquiere a largo plazo y progresivamente. Claro. Por ejemplo, la competencia construye su identidad se aprende desde inicial 3 añitos hasta 5 de secundaria. Eso es verdad. La letra C, ¿qué dice? La competencia se adquiere construyendo significativamente conocimiento. Por supuesto, si el estudiante no aprende de manera significativa, no desarrollaría la competencia. Eso también es verdad. Letra B. La competencia se adquiere de lo general a lo particular y viceversa. Eso también es verdad. La competencia se logra de esa manera. Letra A. La competencia se adquiere a partir de las situaciones desafiantes. Por supuesto, nosotros buscamos que el estudiante desarrolle, aumente su grado de competencia, proponiéndole retos, desafíos por medio de problemas. Muy bien. Eso quiere decir que las 4 alternativas tienen razón. Las competencias se logran de esa forma que nos están señalando. Pero hay un pequeño detalle. Siempre tengo que tener en cuenta qué es lo que me pide el caso. ¿Qué es lo que me pide el caso? Ah, señalar cuál de las formas de adquirir la competencia se ajusta o se adecua a esas interrogantes que el maestro o maestra ha formulado. Una de ellas dice, ¿de qué manera podemos valorar nuestro patrimonio cultural y asumir su protección y conservación? Eso, si es interesante, si está contextualizado a la realidad del estudiante, ¿eso qué cosa es? Es un reto, es un desafío. Claro, es un reto, es un desafío. Hoy aprenderemos a valorar nuestro patrimonio cultural y asumir su protección y conservación. Es el propósito. ¿De dónde han partido? De retos. ¿De dónde han partido? De desafíos. Porque, ¿cuál es el desafío? Saber cómo podemos valorar nuestro patrimonio. ¿Cuál es el reto? Aprender a valorar nuestro patrimonio. Esa es la alternativa correcta. Muy bien. Vamos, si tienen alguna pregunta, lo pueden escribir o pueden activar su micro, ¿ya? Vamos a la segunda. A ver la segunda. Vamos, colega, lo expliqué. Usted también creo que lógicamente lo entendió, ha recordado. La 2 tiene que ver con constructivismo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Constructivismo o socioconstructivismo? Leo el caso. Uno de los propósitos de la docente es que los niños se inicien en la construcción del concepto del bien común. Que los niños se inicien en la construcción del concepto del bien común. Los propios niños tienen que construir dicho concepto. Los propios niños tienen que procesar. Los propios niños tienen que accionar, reflexionar, proponer. La maestra, el maestro, solamente que somos mediadores. ¿Cuál sería la respuesta? Alternativa B. B. Letra B. A ver, acá me dicen, ¿cuál de las alternativas nos demuestra que los chicos pueden construir el concepto del bien común? ¿Será la A? A ver, dice la letra A. Explicar a los niños que las mesas, sillas, juguetes y demás materiales del aula pertenecen a todos y, si se cuidan adecuadamente, todos se verán beneficiados. ¡Wow! Acá dice, todos se verán beneficiados. Eso es bien común. Perfecto. Pero no le están preguntando qué es el bien común o un ejemplo de bien común. Le están preguntando cómo harían los estudiantes para que construyan dicho concepto. En la letra A, el estudiante no tiene el protagonismo. El protagonismo lo tiene la maestra. Entonces, no es la respuesta. Vamos a la letra B.
Dialogar con los niños. Si yo dialogo, ¿qué rol estoy asumiendo? El rol mediador con los niños para que identifiquen, para que los estudiantes puedan identificar qué tienen que hacer, accionar desde su estructura cognitiva hacia el mundo de afuera, a través del canal auditivo, a través del canal visual, a través del canal kinestésico. Así ellos podrán identificar las cosas del aula que son de uso de todos y para que piensen qué cosa es el pensamiento, es un proceso cognitivo complejo. Entonces, ¿qué estamos aplicando acá? Si estamos aplicando acá el diálogo, la mediación, eso es socioconstructivismo. Si estamos procurando acá que hagan procesos intramentales, eso es constructivismo. Por lo tanto, ¿quién está haciendo todo ello? Los estudiantes. Ellos están así, de esta manera, construyendo su concepto de bien común. Esa es la respuesta. Muy bien. Pero miren, necesitamos siempre recordar los conceptos que hemos aprendido de constructivismo y socioconstructivismo para no estar tanteando la respuesta, sino tener bastante precisión. Bien, colega. Vamos a la 3. A ver, una discusión por acá. También tiene que ver con el tema constructivismo. Dice, un maestro, para aplicar los paradigmas de cómo lograr un mejor aprendizaje de un artículo científico, lee sobre Piaget lo siguiente. A ver, ¿qué ha leído el maestro de un artículo de Piaget? Dice, el desarrollo cognitivo se debe a la interacción del sujeto con el medio que lo rodea. Una cosa importante para que el estudiante desarrolle cognitivamente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que interaccionar. Y gracias a esa relación y a partir de los mecanismos generales que dispone cada niño en cada momento, va construyendo y elaborando nuevos conocimientos. Es decir, como consecuencia de esa interacción, va desarrollando, construyendo, elaborando nuevos conocimientos, lo que le permite avanzar en su desarrollo intelectual. Esta evolución mantiene un mismo esquema que se va repitiendo a distintos niveles a lo largo de periodos que constituyen su desarrollo intelectual. De acuerdo a lo anterior, la teoría del conocimiento de Piaget debe ser aplicada por el docente siguiendo actividades ejecutadas por el estudiante ¿de qué manera? Si yo he leído este pequeño párrafo de un artículo de Piaget y Piaget me dice, para que desarrolle cognitivamente tu niño, tienes que interactuar con el medio. Para que tu niño desarrolle cognitivamente, gracias a esa interacción, va construyendo. Entonces, ¿qué escenario le doy a mi niño para que pueda lograrlo? Alternativa C. A ver, ¿quién más? ¿Todos de acuerdo? ¿Será la C? Si aquí me está diciendo, la interacción es importante para que él aprenda y gracias a eso construye su conocimiento, entonces dos cosas importantes yo tengo que tomar en cuenta en mis clases. No debe de faltar momentos donde el estudiante tenga la oportunidad de interaccionar. A ver, niños, ¿qué diferencia hay entre este objeto y este otro objeto? Hay interacción. ¿Quién me puede decir qué características tiene este objeto en su forma con este objeto? Hay interacción. A ver, vamos, ¿quién me puede identificar tal cosa? Ahí está interaccionando. Eso no puede faltar. Gracias a eso, ¿qué logra el estudiante? Construir su conocimiento, reconstruir el conocimiento que se requiere para poder generar o lograr el aprendizaje que hemos establecido como propósito de la clase. Muy bien, letra C. 4. A ver, un poquito de enfoque. Principio.
Luis es un estudiante que presenta hemiplegia y, por tanto, tiene la mitad de su cuerpo paralizado. En el aula, la docente observa que los estudiantes no quieren formar equipo de trabajo con Luis. Incluso ha escuchado el siguiente comentario de uno de ellos. No elijamos a Luis en nuestro equipo. Por su discapacidad, él no podrá realizar las tareas y entonces no lograremos cumplir con nuestras metas. La docente busca que los estudiantes, la docente busca que los estudiantes reflexionen críticamente sobre sus ideas acerca de lo que las personas que presentan discapacidad pueden lograr. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? Ahí también aplico mi conocimiento sobre constructivismo o socioconstructivismo. Alternativa C. Gracias, colega. De acuerdo, la C. Perfecto. Ya, a ver, vamos a ver por qué no la A. Dice, comentar a los estudiantes las diversas habilidades de Luis y lo favorable que sería su participación en cualquier equipo. Luego, solicitarle que se comprometan a incluir a Luis en alguno de los equipos. La A no por dos cosas. Aquí la maestra está dando las indicaciones, está dando las recomendaciones, está sugiriendo. Pero esto no le permite a los estudiantes hacer una reflexión crítica. Lo segundo, ¿por qué no es una reflexión crítica? Porque la reflexión crítica es una oportunidad de análisis que tiene una persona para poder contrastar sus ideas propias con las ideas del mundo exterior y así construir una argumentación para la postura que asume o va a asumir. Aquí en la A, los estudiantes pueden contrastar las ideas que tienen con otras, no lo pueden. Entonces no podría ser una reflexión crítica. Siempre acuérdense, colegas. Reflexión crítica es la contrastación, la oportunidad que tiene la persona para contrastar sus ideas con las de otras y construir un argumento a su postura. B. ¿Qué tienen los estudiantes que me digan acerca de los diferentes tipos de discapacidad? Luego, indicarles que elaboren una presentación multimedia acerca de la información encontrada y la compartan con sus compañeros. Tampoco no hay oportunidad para que los estudiantes contrasten las ideas. Sé, como dicen ustedes, pero ¿por qué? Vamos a fortalecer la postura que usted tiene. Vamos a fortalecer, consolidando su respuesta. Dice, mostrar a los estudiantes historia de personas que presentan discapacidad. Historia de personas que presentan discapacidad. Esas historias de personas que presentan discapacidad y que tuvieron diversos logros gracias a las oportunidades que les brindó su entorno, ¿qué viene a ser? Ideas que están en el mundo exterior. ¿Cuál es la idea que los estudiantes tienen que Luis no les permitiría a ellos fortalecer o desarrollarse como equipo? Al hacer esto, la maestra, los estudiantes contrastan las ideas que tienen con las historias de otras personas. Eso les va a ayudar a que ellos se den cuenta que cuando las personas con discapacidad tienen oportunidades, pueden salir exitosas o aidosas. Eso sí es una reflexión crítica. Vamos a ver. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Estamos entrando al caso número 10 ya, ¿no? 5 en la diapositiva y 5 acá. Todo bien, si desean hacer consultas, tienen el micro para poderlo prender. No interrumpen, simplemente fortalecen o consolidan lo que estamos nosotros repasando. 5. En una institución educativa ubicada en la región Costa, durante una actividad de intercambio de loncheras, una docente de segundo grado presencia el siguiente diálogo entre sus estudiantes. Pepe, ¿qué dice? Yo traje chuño. ¿Quién quiere que le invite? Hilda responde. ¿Qué es eso? ¿Es una fruta? ¿Es una verdura? Ana responde. ¿Está quemado? ¿Por qué su cáscara es tan oscura? Pepe, ante la inquietud de Hilda y Ana, dice lo siguiente. ¿Cómo no van a saber qué es el chuño? Yo nací en Puno y en mi pueblo
Colocamos las papas afuera para que la helada las congele. Luego se le quita el hielo, se le pisa, se le seca y ya está el churro. A partir de esta situación, ¿cuál de las siguientes acciones de la docente es más adecuado para promover el diálogo intercultural entre los estudiantes? ¿Ah? ¿Cuál de las siguientes acciones ayudaría a promover el diálogo intercultural? A ver. La Letra A. ¿Alguien más, colega? ¿Quién falta? Sí, ah, Perfecto. Profesora, acá dice diálogo intercultural. No entiendo. Bueno, el diálogo intercultural es el compartir situaciones de convivencia entre estudiantes que pertenecen a culturas familiares distintas. ¿Cómo hago yo para que ellos se enriquezcan? ¿Cómo hago yo para que ellos intercambien? ¿Cómo hago yo para que ellos aprendan mutuamente? A eso se refiere el diálogo intercultural. Sostenido en el principio de la interculturalidad o el principio del enfoque intercultural. Dice, pedir a Pepe que comente qué platos se preparan con chuño. Luego, solicitar a los estudiantes que expliquen de qué otra forma se consume papa en su familia. O sea, cada estudiante va a aportar su propia experiencia familiar. ¿Qué traen de esa experiencia familiar? Formas de preparar la papa. La forma de preparar la papa corresponde a qué? A una manifestación cultural de la familia. Esa manifestación cultural de la familia, llevada a través de sus hijos a un intercambio de experiencias, permite que los estudiantes se puedan ir enriqueciendo. Finalmente, proponerles que averigüen las recetas en base de papa usada por su familia y que las intercambien con sus compañeros. Cuando hagan ese intercambio, se va a consolidar qué cosa, además de haberse escuchado, el enriquecimiento mutuo. El intercambio cultural promueve el enriquecimiento mutuo. Esto muy bien, letra A. 7. A ver, 7, perdón, 6. 6. Listo. A ver, leo el caso. Ya con esto estamos bastante claros lo que es interculturalidad. O sea, cualquier pregunta de enfoque intercultural, principio intercultural, diálogo intercultural, no van a fallar. Durante una jornada de planificación, los docentes dialogan sobre el enfoque intercultural. 3 docentes comentan lo siguiente. Marcos dice, lo central del enfoque es que los estudiantes aprendan acerca de las comunidades indígenas, que reconozcan que hay cultura con distintos niveles de desarrollo y que la respeten a todas. Ah, importante, ¿ah? Lo que propone Marcos, que la respeten a todas. Roxana, lo principal es que los estudiantes aprendan a valorar nuestro pasado, aprendan a valorar nuestro pasado inca, para que reconozcan su verdadera raíz. Solo fortaleciendo su cultura podrán enfrentarse a cultura foránea. ¿Qué dice Andrea? Es necesario que los estudiantes reconozcan la diversidad cultural y promover que reconozcan el valor de todas las personas, que respeten las diferencias y se enriquezcan de ellas. ¿Cuál de los docentes expresa un comentario acorde con el enfoque intercultural? Andrea, Andrea, vamos a ver si es verdad. Ah, falta el aporte de la otra, de la siguiente colega, Roxana. Roxana. Ya está. A ver, empecemos por Marco. ¿Por qué no me han puesto a Marcos? A ver, ¿qué dice Marcos? Lo central del enfoque es que los estudiantes aprendan acerca de las comunidades indígenas, que reconozcan que hay cultura con distintos niveles de desarrollo y que la respeten a todas. Muy buena apreciación de Marco, pero Marco no tiene que tener, no aplica el concepto de interculturalidad, aplica el concepto de multiculturalidad.
¿Qué propone la multiculturalidad? El reconocimiento de culturas distintas dentro del mismo espacio para respetarlas y valorarlas. Ahí se quedó mal. Por lo tanto, puede ser Roxana o puede ser Andrea. Dice Roxana, que aprendan a valorar nuestro pasado. Muy bien. Para que reconozcan sus verdaderas raíces. Muy bien. Fortaleciendo su cultura. Muy bien. Podrán enfrentarse a culturas foráneas. La interculturalidad propone enfrentamiento. ¿Qué es la cultura foránea? La que está fuera de mi localidad. Yo soy Huanca del Valle del Mantaro. Lo que está fuera de mi área hay que enfrentarnos a ello. Yo soy de la cultura cataquense, Narigualá, norte del Perú. Mi cultura tiene que enfrentarse a la cultura de los limeños. Los limeños tienen que enfrentarse a la cultura de los chotanos. Los chotanos tienen que enfrentarse a la cultura de los quiteños. Nada, ¿cómo vamos a enfrentarnos? Eso no es interculturalidad, lógicamente. Y hemos dicho, la interculturalidad es la oportunidad para poder enriquecernos, para poder intercambiar, para poder aprender unos de otros y así hacer rica nuestra pluriculturalidad como país. Andrea es la respuesta. ¿Por qué? Porque dice, ve, reconozcan la diversidad cultural y promover que reconozcan el valor de todas las personas, que respeten las diferencias y se enriquezcan de ellas. Esta palabrita de acá, colegas, esta palabrita de acá cambió todo el detalle. Esta palabra que dice enriquezca. Siempre busquen esos términos, enriquecimiento, intercambio y todo ello. Eso es la respuesta correcta, Andrea. ¿Alguna consulta aquí? ¿Se entendió por qué, Andrea? Sí, sí, está claro. Perfecto. No es correcto el enfrentamiento. Sí, Está eso ya bien. no es intercultural. Ya, perfecto, gracias. Muy bien, vamos a las 7. Ya, esta pregunta 7 creo que la hemos visto ya en la casuística de la diapositiva, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Micaela, que tenía la dificultad de hablar con claridad, pero tenía una fortaleza que era hacer trabajos con material reciclado? Los equipos no la querían integrar. ¿Qué hace la maestra? Hace que los estudiantes, ¿se acuerdan ustedes en la diapositiva? Dialoguen acerca de sus fortalezas y dificultades, y ahí se van a dar cuenta que todas las personas con discapacidad o sin discapacidad tienen fortalezas y dificultades. Lo importante es reconocerlos y poder aprovecharlas para desarrollar nuestro trabajo en equipo. Sí, eso lo vimos en las diapositivas. Ahora vamos mejor a la 8. Ya. A ver, expliqué sobre principios de la ética. Dentro del principio de la ética, los valores, estaban las normas de convivencia. ¿Cuál sería la respuesta acá en relación a la norma de convivencia? Ojo, esta casuística 8 tiene que ver con el principio de la ética, pero también tiene que ver con el tema manejo de conflictos en el aula y también tiene que ver con el tema convivencia democrática. A ver cómo nos va en este caso que está articulado a 3 temáticas del temario general. Una docente ha planificado construir la norma de convivencia del aula con los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para iniciar el proceso de construcción de normas? ¿Cuál sería? Alternativa B. Listo, gracias. ¿Qué más? ¿Será la B? La B. La B también, perfecto. Vuelvo a reiterar, ¿ah? Cuando le venga alguna casuística sobre norma de convivencia, aplico mi concepto de principio de la ética
aplico lo que aprendí sobre convivencia democrática y aplico lo que aprendí sobre manejo de conflictos. Y hay algo más. Cuando vengan preguntas de casos sobre normas de convivencia, yo tengo que recordar lo siguiente. Jamás voy a marcar una alternativa donde se diga que la norma va a castigar, va a sancionar, va a reprimir. No, no la marco. Jamás voy a marcar una alternativa como cuando la norma es hecha por una parte de los estudiantes y no por todos. Jamás voy a marcar una alternativa de norma de convivencia cuando me digan que la norma de tal aula pasará al aula tal, que la norma del colegio será aplicada igualito en todas las aulas. Tampoco, no. La norma forma. La norma o acuerdo de convivencia, que lo llaman algunos, es producto del consenso de todos, maestro, maestra y estudiante. Y la norma responde a los resultados del diagnóstico que se hizo de la propia aula de clase. Vamos a ver la A. Pedir a los estudiantes que mencionen problemas de convivencia que fueron frecuentes el año anterior y escribirlos en la pizarra. Hasta ahí está bien. Luego, organizarlos en equipos. Me parece muy bien. Entregarles un problema escrito a cada uno y pedirles que en equipos elaboren una norma. Hasta ahí está muy bien. Pero ¿qué dicen? Norma que establezca sanciones. No. La norma no puede ni debe establecer sanciones. Esa era una forma de gestionar los conflictos de antaño. No es la letra A. B. Elaborar con los estudiantes un organizador gráfico que señale los problemas de convivencia más frecuentes en el aula y sus causas. Eso está mejor. Luego, pedirles que propongan normas con las que creen que todos podrían estar de acuerdo y que permitan atender las causas de los problemas señalados. Por supuesto que sí. Esa es la alternativa correcta. La C, ¿por qué no? Porque dice cuáles son las normas de la institución y por qué son necesarios explicarles cuáles son las normas de la institución educativa. No necesariamente la norma de la institución educativa responde a la realidad de un aula. Ustedes, al igual que yo, que trabajamos en escuela pública o privada, sabemos que el aula primero A no es igualito en su comportamiento, conducta o actitud que la letra del primero B. No es así. Cada aula de clase es una realidad muy parecida de repente, pero bastante distinta también. ¿Listo? Letra B, entonces, colegas, cualquier pregunta de norma de convivencia ya tienen un criterio para poder afrontar. Otro tema que tiene que ver con el principio de la ética, mire, varias preguntas han venido, son preguntas del ministerio, sobre el principio de la ética es en cuanto al dilema moral. Dice, una docente ha presentado a sus estudiantes de primer año el siguiente dilema moral. Profesor, recuérdeme, por favor, ¿cómo era eso del dilema moral? El dilema moral es una situación, es una circunstancia que las personas en algún momento vamos a poder pasar siempre que valores que profesemos estén contradiciendo. ¿De acuerdo? Cuando yo, por ejemplo, tengo siempre presente dos valores y estos entran en contradicción, ahí estoy en un dilema. Cuando yo tome una decisión, sea por un valor o sea por el otro valor, por más que los dos formen parte de mí, salgo del dilema. Me explico. Yo estoy parado en una esquina y veo que mi amigo, mi mejor amigo, se lleva una moto que no es de él. A los 5 minutos llega la policía y me pregunta, señor, ¿usted vio quién se llevó esa moto? ¿Quién robó esa moto? Y me quedo 1 minuto, 2 minutos estático. ¿Por qué? Porque estoy en un dilema. Para mí la amistad es importante, pero también para mí la veracidad es importante. ¡Wow! Si para mí la amistad es importante más que las otras, yo diré, no he visto nada. Pero si para mí la veracidad es importante más que las otras, diré, ha sido mi amigo. Pero estoy en un dilema porque no sé si le digo o no le digo, por mi amigo o por la verdad o por mi amigo. Ahí estoy en dilema. Ese es un dilema moral. Vamos a ver qué dice sobre este dilema moral. José, un amistoso estudiante, observa de casualidad que uno de sus mejores amigos sustrae del armario de salón una prueba que la docente va a tomar. La docente nota la prueba faltante y conversa individualmente con cada estudiante para esclarecer la situación. José no sabe si contarle a la docente lo que sabe o no. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente?
para que sus estudiantes identifiquen los valores que entran en conflicto en el dilema moral planteado. A ver, ¿qué haríamos para lograr que los estudiantes identifiquen los valores que entran en conflicto en el dilema planteado? ¿Qué haría usted? Ojo, todo dilema moral es el conflicto entre dos valores. Entre dos valores. Todo dilema moral es el conflicto entre dos valores. Aquí yo quiero que los estudiantes identifiquen cuáles son esos valores, ¿ya? Yo quiero aquí que los estudiantes identifiquen cuáles son esos valores. ¿Cuál sería la respuesta? Para que ellos identifiquen los valores. La alternativa C. La alternativa C. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? La C también. La C. Perfecto. A ver. ¿Cuándo se produce un dilema moral? Cuando dos valores entran en conflicto. Perfecto. ¿Qué quiere la profesora en este caso? Que los estudiantes identifiquen los valores que entran en conflicto. Si yo quiero que mis estudiantes identifiquen los valores que entran en conflicto, yo les voy a dar a conocer esos dos valores. ¿Sí o no? Si yo quiero que identifiquen los valores que entran en conflicto, sabiendo que son dos, yo debo de darle como maestra esos valores, el conocimiento de esos valores. Si yo le doy el conocimiento de esos valores que entran en conflicto, ¿qué van a identificar? No van a identificar nada porque ya la maestra lo ha identificado por ellos. Por lo tanto, yo no voy a marcar la alternativa que me diga qué valores son, porque se supone que yo debo de lograr que los estudiantes por sí mismos lo identifiquen. Yo debo de marcar la alternativa donde la maestra propone una actividad que facilite a los estudiantes darse cuenta qué valores son. ¿Se entendió esa explicación, esa parte? De nuevo. Sí, por favor, no me queda claro. Ya, a ver. ¿Cuándo se presenta un dilema moral? Cuando dos valores entran en conflicto. Dos. Perfecto. Listo, ya. La maestra les ha presentado un dilema. ¿Qué quiere la maestra? Ahí lo he marcado, resaltado de rojo. Que los estudiantes identifiquen cuáles son esos valores que entran en conflicto. ¿Cuántos valores entran en conflicto? Dos. ¿Qué quiere la maestra? Que ellos identifiquen. Ahora yo les pregunto. Si yo quiero que los estudiantes identifiquen cuáles son estos dos valores, ¿yo como maestra le doy conocimiento de esos valores o no? No. No, no se debería. Ellos Claro, tienen que identificar descubrirlo, claro, qué valor ha descubrirlo. sido vulnerado. Perfecto. Entonces, lo que yo haría como maestra es proponerles una actividad donde ellos vayan descubriendo qué valores fueron los que entraron en conflicto. Pero si yo les doy el conocimiento de estos valores, entonces no podrían ellos identificar algo que ya está identificado. Salvo que yo les dé 5 valores, 4 valores, 6 valores y les diga, ¿cuál de ellos creen ustedes que van a contradecirse? Ahí sí cambiaría la cosa, ¿no? Vamos a ver cuál es la respuesta. Dice, Entonces, la alternativa A. vamos a ver. Dice, solicitar, la vamos a empezar por la C. Solicitar a cada equipo de estudiantes que elaboren un listado de razones por las cuales la veracidad y el respeto ya les está dando dos valores que entran en conflicto.
son los valores más importantes en la situación de José. Si la misma profesora dice, son los valores más importantes en la situación de José, eso quiere decir que ya no necesitan los estudiantes identificar qué valores son, porque la maestra ya se los está dando. Entonces, descartada la C. Letra D. Pedir a cada equipo de estudiantes que elija uno de los posibles cursos de acción para José. O sea, que cada grupo escoja lo que José pudo haber hecho. Luego solicitarles a cada equipo que explique desde su perspectiva qué valor es más importante para la vida. La amistad o la veracidad. Ya le dieron también a los estudiantes conocimiento de dos valores para que ellos identifiquen. No, ya están identificados. En cambio acá, mire usted en la letra A, dice, asignar al azar a cada equipo de estudiantes uno de los cursos de acción posibles para José. Profesor, ¿cómo es eso que uno de los cursos de acción posibles para José? O sea, lo que José pudo haber hecho. Mentido, dicho la verdad, quedarse callado. Eso se le va a dar a cada equipo. Luego pedir que cada equipo elabore argumentos que justifiquen que José se comporte según el curso que les tocó. Ahí van a descubrir ellos qué valores entran en conflicto. Claro, pero no se los ha dado, no se los ha proporcionado. ¿Perfecto? Ahí es la letra A. ¿Alguna inquietud en este tema? Ojo que tiene que ver con dos cosas. Este caso tiene que ver con el principio de la ética. También tiene que ver con el desarrollo moral, cognitivo y construcción de la identidad del estudiante, que es el último tema que está en el temario también. ¿Ya? Entonces, ¿alguna consulta sobre este punto? Sí, quisiera saber el representante teórico del enfoque moral. Ya. En cuanto a lo que es desarrollo moral, para el caso de primaria hay dos autores. Tenemos a Colbert, a Jean Piaget, ya, él propone el desarrollo de las etapas del desarrollo moral, el Piaget, y claro, Colbert también, Colbert, la etapa preconvencional, convencional y postconvencional, ¿ya? En el caso de primaria, les correspondería la etapa preconvencional. Revisamos Colbert, etapa preconvencional, nivel preconvencional, etapa número 2, que corresponde a los estudiantes de nivel primario. Entonces, teóricos del desarrollo moral tenemos a Jean Piaget y Colbert. Si fuese el caso de secundaria, agregaríamos uno más, que es David L. ¿Alguna otra inquietud? Gracias. Perfecto. Vamos entonces al siguiente caso. Llegamos al caso número 10, ahí vamos a quedarnos y lo que reste lo pueden trabajar ustedes y mañana lo resuelvo antes de empezar la segunda sesión. Vamos al caso número 10. Dice, los niños del aula del tercer grado se están lavando las manos. En ese contexto, la docente observa que cuando terminan de asearse, algunos niños dejan el caño abierto. Ante ello, la docente busca que los niños comprendan la importancia de cuidar el agua. Comprendan la importancia de cuidar el agua. O sea, es algo que todavía no han comprendido, es algo que todavía no han aprendido. Si yo quiero que los estudiantes aprendan a comprender la importancia de cuidar el agua, ¿cuál es la acción más pertinente para lograrlo? A, B o C. Vamos, apliquen constructivismo y apliquen socioconstructivismo. Alternativa B. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, la B. La B. ¿Ya? ¿Por qué estamos aplicando? Estamos aplicando constructivismo y socioconstructivismo. Constructivismo. Claro, ¿no?
O sea, ¿qué alternativa voy a buscar? Aquella donde el estudiante sea el protagonista y la maestra asuma el rol mediador o mediadora. O sea, que el propio estudiante procese aquello que quiere aprender, participe de manera involucrada en el conocimiento o aprendizaje que se quiere alcanzar. Vamos a ver si la A, ¿por qué no la A? ¿Por qué para usted la B? ¿Y por qué no la C? Vamos a ver. A. Proponerle dramatizar lo sucedido durante el lavado de manos. Luego, explicarle que las personas, animales, plantas necesitan agua para vivir. Finalmente, decirle que el agua se va a acabar en cualquier momento y por lo tanto es importante cuidarlo. En un primer momento los hice dramatizar, pero toda dramatización va de la mano con una reflexión, cosa que esta alternativa no lo describe así. No es la A. C. Reunir a los niños en asamblea y decirles que ha observado que los caños quedan abiertos después del lavado de manos. Luego, indicarles que es responsabilidad de todos cuidar el agua y para asegurar ello incorporará la norma de convivencia cerrar el caño después de usarlo. Finalmente, decirle que valora el cumplimiento de esa norma diariamente. Igual, ¿quién da la solución? La maestra. ¿Quién describe el problema? La maestra. ¿Quién da la sugerencia? La maestra. O sea, la maestra es protagonista de forma activa, sí, y el estudiante pasivo. Hoy no es así la cosa para lograr aprendizaje. Muy bien, la letra D. Le presentamos a los estudiantes imágenes de personas que están recibiendo agua, de camiones cisterna, y le pedimos que describa. El hecho de describir lo que observan es un proceso cognitivo necesario que el estudiante debe hacer. Además de que el estudiante también va a proponer, va a reflexionar cuando la maestra dice preguntarles y dejar el caño abierto ayuda a cuidar el agua, ¿no? Entonces, esto me da sostenimiento a mí para yo poder señalar por qué razones he marcado la letra D. Muy bien, colegas. Queda entonces pendiente la 11, la 12 para ustedes y el día de mañana empezamos la clase resolviendo esos dos casos y si desean reforzar un poquito más lo que hemos hecho hoy a primera hora mañana o más tardecito, los coordinadores le van a enviar la clase grabada. ¿Perfecto? Bien, maestro. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Mañana muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, ¿ya? A la misma hora. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Igualmente. Gracias.